¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a quinto grado de educación básica con la asignatura Lengua y Literatura. El tema, pautas para hacer una entrevista. En la actividad anterior observamos la realización de la entrevista. Una entrevista no es más que un cuestionario, pero que debe ser aplicado exclusivamente a una persona con el objetivo de recabar información para determinado motivo. Por ejemplo, pueden haber entrevistas a personas conocidas, puede ser una entrevista de trabajo, puede ser una exposición, etcétera, ¿sí? El objetivo siempre es el mismo, la recabación de la información. En eso es lo que principalmente se requiere para hacer la entrevista. De igual manera, vimos que para realizar la entrevista se requiere utilizar las palabras de información. ¿Cuáles son las palabras de información? Palabras con las cuales aplicamos preguntas abiertas. Preguntas abiertas quiere decir que requerimos al máximo posible los detalles de la misma, ¿sí? Y con eso nosotros obtenemos el resultado de la información, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con mencionada actividad. Como número uno tenemos en la parte de la exploración, selecciona una de las siguientes parejas de entrevistador-entrevistado. Estudiante científico, estudiante maestro, estudiante presidente del Ecuador, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a escoger, siempre vamos desde lo más sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a escoger una súper sencillita de un estudiante al maestro, ¿sí? Vamos a señalar. Y en la número dos, vamos a ver, completen el siguiente cuadro para estructurar un guión de entrevista entre los participantes seleccionados. Plantea dos preguntas que realizarás al entrevistado. Eso quiere decir que vamos a formular dos preguntitas, ¿de acuerdo? Estimado señor profesor, sería en este caso, ¿sí? No, señor profesor, vamos a ir colocándole, pues. Señor profesor, ¿sí? Nuestra entrevista tratará sobre estrategias para aprender en el aula, póngale. Un tema común que es algo de la escuela, ¿sí? ¿Sí? Y el objetivo es que los estudiantes conozcan formas de aprender divertidamente. Es conocer nuevas formas de aprender. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro objetivo. Entonces aquí en el desarrollo vamos nosotros a formular preguntas, como mencionó, dos preguntitas, pero sobre la base de el tema que vamos a ver. Ahora, siempre hay que tener en cuenta algo importante y recalcando la información que quiero obtener. Pero antes de eso, siempre es bueno ser cordial, caballeroso, siempre con un saludo de inicio y preguntando nombres, apellidos, cargo que tiene la persona a cual voy a entrevistar. Como por ejemplo, aquí yo podría poner buenos días, estimado docente. Vamos a colocar, ¿sí? Buenos días, estimado docente. Vamos a iniciar. Entonces, la primera pregunta sería, mira, siempre empezando por algo súper sencillo. ¿Cuál es su nombre, cargo en la institución? Mira, ¿sí? Ya tenemos la primera pregunta, súper sencillo, súper fácil. Y de igual manera, nosotros también podemos poner qué alias ha visto en el grupo de estudiantes. Mira, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos preguntitas y al final siempre agradeciendo. Vamos a poner gracias por su colaboración y su tiempo. Por su colaboración, su tiempo. Y como siempre hay que ser educado, excelente. Mira.
Así es como quedaría en este caso estructurada nuestra entrevista. ¿De acuerdo? Así es como quedaría estructurada. Vamos a proceder a borrar para poder continuar hacia abajo. Reflexión. Conversación. ¿Qué dificultades se presentaron para elaborar el guión de la entrevista? Obviamente, siempre debemos conocer un tema específico y sobre ese tema se desarrollan las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué seleccionan al entrevistado? En realidad, esto pregunta ya sería personal, pero a breve rasgo podría ser que seleccionamos al profesor porque es la persona a quien tenemos más al alcance, quien está más cercano a nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con la parte de comprensión. ¿Cómo elaborar una entrevista? Una entrevista puede ser planificada o estructurada, cuando se elaboran con anticipación las preguntas para el entrevistado. El entrevistador, por consiguiente, planifica las preguntas mediante un guión preestablecido, secuenciado y dirigido, cuyas respuestas suelen ser cerradas o predeterminadas. Pasos para realizar una entrevista. Seleccionar al entrevistado, buscar información sobre la persona elegida, elaborar el cuestionario de preguntas, explicar al entrevistado cuál será el tema y las preguntas y respetar sus criterios. Sobre todo, respetar al entrevistado. ¿Sí? Vamos acá. Recomendaciones para el entrevistador y entrevistado. Para el entrevistador, motivar con el tema de la entrevista. No simplemente orientarse a las preguntas, sí, sino también motivar, decir el por qué se quiere realizar dicha actividad, para que el entrevistador se encuentre comprometido a responder. Dejar que el entrevistado diga lo que quiere decir. Efectivamente, hay que ser tolerante en el caso de la entrevista para conocer también el punto de vista del entrevistante. No hacer preguntas que incomoden o ofendan. Comprender y ser amable y simpático, siempre obviamente con el respeto y la consideración. Y para el entrevistado, hablar pausadamente, utilizar gestos en la comunicación. Algo muy importante, lo que vimos hace unos días, las pautas paralingüísticas, o sea, gestos, tono de voz. ¿Sí? Expresarse con coherencia, o sea, tener sentido de lo que se va a decir y siempre eh, orientado al tema. Y por último, mostrar seguridad. Siempre un entrevistado debe ser seguro y conocedor de lo que va a hablar, caso contrario puede quedar mal y la palabra puede resultar dudosa después. ¿Sí? En pocas palabras, para realizar una entrevista se requieren varias pautas y la principal es conocer el tema. Sí, porque sobre el tema nosotros planificamos las preguntas que vamos a realizar. Y obviamente repasamos para que nuestra entrevista nos salga mejor. De igual manera, estas pautas podrían servir para que nosotros demos al entrevistado para que pueda darse una entrevista acorde con lo que se quiere llegar a conocer. Eso, chicos, por la parte de aplico para aprender, vamos a realizar lo siguiente. Bueno, en este caso, con ayuda en casita, ¿sí? Seleccionen un personaje importante en la comunidad. Tal vez si está en una parroquia rural, tal vez una persona de la parroquia rural o tal vez alguna persona conocida que conozcan, valga la redundancia, donde viven ustedes. Completen el cuadro, hagan la breve representación de la entrevista. Sí, van a poner aquí en este caso los datos. Y la entrevista, vamos a realizar una pequeña grabación, así pequeñita nomás, de menos de un minuto con las preguntas a realizar al entrevistado y siguiendo las pautas, ¿de acuerdo? Eso ya va a quedar ahorita en la plataforma y si tienen alguna inquietud me avisan. Para la siguiente hemos de ver ya otros temas específicamente. Nos vemos chicos y que tengan una excelente mañana, suerte y hasta luego.